Me gustaría compartir con ustedes una reflexión, una meditación que se llama El Dios de la Historia. Justamente ayer nos tomamos el tiempo para hablar de eclesiología, o sea, meditar sobre qué es la iglesia, para qué está, cómo. Y después hablamos también acerca de historia de la iglesia, ¿no? Y hablamos de una manera muy resumida. Imagínense lo difícil de sintetizar 2000 años en 60 minutos, una locura, pero lo intentamos y fallamos en el proceso, por supuesto. Y en el fondo de esa meditación sobre la iglesia y sobre la historia, hay, por supuesto, una reflexión acerca de quiénes somos. Siempre que se recuerda la historia o que se piensa en la historia, nunca es con fines únicamente historiográficos, es decir, para saber cómo fueron las cosas. En el fondo, cuando miramos la historia es porque también estamos pensándonos a nosotros mismos, cuál es nuestro lugar en nuestra propia historia, ¿no? Miramos el pasado para entender nuestro presente, para proyectar el futuro, ¿no? Y de igual manera, y en ese mismo espíritu, me acordé de una de las historias que se encuentra en un libro de la Biblia que generalmente no suele ser el primer elegido a la hora de predicar, y que es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un discurso que da Moisés poquito antes de entrar a la tierra prometida. Es un discurso que le da a la nueva generación después de que muchos de ellos habían quedado en el desierto, ya se acercan a la tierra prometida, y hay un discurso que vuelve a contar la historia, es decir, cómo habían llegado hasta ahí. Por eso, si ustedes se ponen a prestar atención a Deuteronomio, se van a encontrar muchas cosas que ya habían leído en los libros anteriores, ¿no? Porque está haciendo una síntesis de toda esa historia. Y en pocas palabras, después de haber hecho todo ese recorrido, Moisés sabe que se tiene que despedir de ese pueblo, sabe que le tiene que dejar algunas instrucciones, sabe que tiene que enfocarlos hacia lo que viene, ¿no? Y ese es un poco el propósito teológico del libro de Deuteronomio. Es el cierre de lo que llamamos la Torá o el Pentateuco y la entrada a un nuevo momento. Y me gustaría leer algunos fragmentos de este libro para que entren en el mood de Deuteronomio, ¿no? Fíjense cómo la estructura del relato siempre está repitiendo algunos conceptos similares. Vamos a empezar con capítulo 4, versículos 1, 2 y 9. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Un poquito más adelante en el capítulo 4 dice así: ¿existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso en medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Entonces, recuerda lo siguiente, tenlo siempre presente: el Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Un poquito más adelante vamos al capítulo 6. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. Y sigo, un poquito más adelante. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos, estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer?
Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos, envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos a esta tierra que había jurado darle a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él para que nos siguiera bendiciendo y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Y menciono uno más, pero ustedes ya se dan cuenta por dónde viene la mano. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Podríamos seguir leyendo fragmentos del libro como todos estos que les puse hasta acá, pero me parece que el asunto de lo que quiero comunicar y el corazón de este libro queda bastante claro. Vez tras vez se repiten las mismas ideas. Si ustedes prestan atención a estos pasajes, se van repitiendo 3 ideas como un mantra a lo largo de Deuteronomio. Escuchar, recordar, obedecer. Una y otra vez aparecen estos conceptos. Escuchar, recordar y obedecer. Escuchar la voz del Señor, recordar lo que Él hizo hasta ahora y, en coherencia, obedecer caminando hacia el futuro. Son estos 3 momentos que se repiten de una y otra forma en el libro de Deuteronomio. Incluso nosotros leímos el fragmentito que se conoce como la Shema, ¿no? Esta oración de Israel. Escucha Israel, Shema Israel, ¿no? Escucha, el Señor nuestro Dios es uno, ¿no? Esta palabrita, Shema, que nosotros traducimos como escucha, va muy de la mano con el concepto de obediencia en hebreo, ¿no? Porque escuchar realmente, cuando nosotros decimos escucha Israel, está diciendo también en el fondo obedece Israel. Escuchar de verdad lleva a la obediencia en la lógica de la Biblia. Por eso no existe como esta distancia tan grande entre lo que diríamos la fe intelectual y la práctica de la fe, ¿no? Sino que hay una unidad. Si uno realmente escucha, esa escucha se transforma en un estilo de vida. En poquitas palabras, Moisés sabía lo que ayer también comentábamos en el taller de historia de la iglesia, de que el pueblo que no conoce su historia, como dice el refrán, está condenado a repetirla de muchas maneras, repetir sus errores. Es muy interesante porque este concepto no solamente aparece en Deuteronomio, sino en muchas partes de la Biblia. Y, por ejemplo, les recomiendo uno, tómense el tiempo de leer el Salmo 105. Cuando lleguen a su casa, tómense el tiempo de leer el Salmo 105 y se van a encontrar cómo todo este salmo lo que hace es contar una historia, ¿no? Pero es contar una historia no simplemente de forma narrativa, sino de forma muy teológica, ¿no? Dice, presten atención, les voy a contar una historia. Esta es nuestra historia. Dice, así empezamos, estábamos acá, nos pasó tal cosa, pero Dios hizo tal otra, por lo tanto, esto, ¿no? Hay una narrativa de la propia historia, un aprendizaje que se va pasando de generación en generación. Y acá es muy importante porque este pueblo está poniendo en palabras la idea de que Dios había intervenido en su historia, de que ellos no podían entender el mundo al margen del hecho de que Dios había irrumpido en la historia y les había cambiado la vida, ¿no? Para los judíos y por consecuencia para la cosmovisión cristiana, la historia es el lugar donde se descubre a Dios. Es decir, a Dios no se lo descubre en la especulación, en las teorías, en las meras ideas, sino que el lugar central de la revelación de Dios es la historia. Después podemos teorizar sobre la historia, podemos hipotetizar sobre elementos de la historia, pero si nosotros tenemos algo para decir sobre quién es Dios y cómo es Dios, es porque Dios se introdujo en nuestra historia y a partir de ahí nosotros hablamos, ¿no? El Salmo 107, versículo 43 dice así: los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Escuchar, recordar, obedecer. Se suele decir a menudo que los judíos inventaron el concepto de la historia, ¿no? No sé si escucharon esta idea de que los judíos inventan el concepto de la historia. Autores muy importantes del siglo XX, como Adorno y Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin, también de la Escuela de Frankfurt, como Heidegger, todos filósofos muy importantes del siglo pasado,
creyeron y afirmaron que los judíos inventaron la historia como tal. Hoy en día esa afirmación se ha matizado un poco, ¿sí? Hoy en día no se lleva hasta ese extremo de ponerlo en esos términos, pero sí se sigue sosteniendo el concepto central detrás de esa idea, ¿no? Y es que en la antigüedad los pueblos daban muchísima importancia a la idea de que el tiempo era cíclico, ¿no? La idea del tiempo como algo cíclico, al cual hay un tiempo de calor. Ahí tenemos dos maneras de ver la historia, ¿no? Tenemos un tiempo de calor al cual sigue un tiempo de frío y de pronto vuelve un tiempo de calor. Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de esperar, se cosecha, se espera, se vuelve a sembrar. Hay un tiempo de verano, otoño, invierno, primavera, verano. Hay un tiempo de día, noche, día, ¿no? Está esta idea de lo repetitivo, una visión cíclica del tiempo, lo cual por supuesto no implica que no existiera de alguna manera una noción lineal de la historia, una noción del tiempo como algo cronológico, podríamos decir. Sin embargo, la cosmovisión del tiempo que se privilegiaba en la antigüedad era justamente la del tiempo cíclico. Por eso si se ponen a leer mitos, leyendas de los pueblos de la antigüedad, se va a recalcar una y otra vez la idea de que el mundo siempre fue así, de que así son las cosas, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, mitología, Babilonia, las historias de los egipcios, de los griegos, de los asirios, todos los pueblos básicamente que atacaban a Israel o que en diferentes momentos de la historia oprimieron a Israel, generalmente estos pueblos ven el tiempo como una rueda, como una cuestión cíclica. Es decir, lo que pasó va a volver a pasar eventualmente, ¿no? En filosofía esto se conoce como el mito del eterno retorno. Alguien que escribió bastante sobre esto fue Nietzsche, ¿no? Es la idea de que, como se suele visualizar, es como una serpiente que se come la cola, ¿no? Lo que pasó va a volver a pasar. El estado de las cosas en el mundo va a volver a suceder y va a seguir estando una y otra vez, ¿no? Y por supuesto nos preguntamos qué consecuencias prácticas tiene este tipo de visión de la historia. Fácil, no se puede cambiar el mundo. Las cosas son como son. Este es el estado de las cosas. Esta es la realidad que no se puede trastocar. Un biblista que se llama Walter Brueggemann habla acerca de cómo estos dioses y estas cosmovisiones de la antigüedad reforzaban el poder del imperio siempre, ¿no? El imperio tiene de su lado al tiempo. No se puede cambiar el sentido de toda la historia, porque el mundo es así. ¿Y para qué vamos a buscar otras formas de existencia si las cosas siempre han sido de esta manera? Por supuesto, esto no significa que en la antigüedad fueran, como dijimos ayer, todos medios tontos y que no se dieran cuenta de pasado, presente y futuro. Sin embargo, su percepción del tiempo era generalmente más cíclica que lineal. Y encontramos formas o prácticas de esta manera de ver el tiempo hasta el día de hoy. Por ejemplo, en religiones como el budismo, como el hinduismo, ¿no? Se mantiene vivo este paradigma en el cual el tiempo es cíclico y que de alguna manera nosotros tenemos que lidiar con eso y que lo peor que podemos hacer es intentar cambiar eso, más bien resignarnos al estado de las cosas, ¿no? Resignarnos a que el mundo es así. Y contra esa visión mayormente circular del tiempo que tenían las antiguas religiones, el pueblo de Israel hizo un cambio. Le pasó algo a esta gente. Porque de pronto esta gente no puede negar que Dios les cambió la vida. Que hay un antes y un después. Es un clic tan grande en la forma de percibir la realidad, en la forma de percibir el tiempo, que en buena medida, algunos autores dicen, funda la forma de pensar el mundo de Occidente, ¿no? La idea de que hay un antes y que si pasa algo puede haber un después, ¿no? Y acá obviamente que venimos en tema con Deuteronomio y decimos, qué importante que es recordar. Qué importante que es mirar hacia el pasado, porque si nos quedamos en el puro presente, fácilmente nos llevamos la impresión de que el mundo siempre fue así y de que yo estoy así y que no hay forma de que esto cambie, ¿no? Un pueblo que no tiene capacidad de recordar es un pueblo naturalmente infiel, que se va a ir detrás de los ídolos, que va a seguir a falsos dioses. Y además es un pueblo muy fácil de dominar, porque no tiene raíces, porque no tiene identidad, porque no tiene una narrativa de la que agarrarse. Este pueblo de Israel en el pasado habían sido esclavos. En el presente se encontraban siendo libres y además caminaban hacia un futuro en la tierra prometida, ¿no? Hay una narrativa.
hay una gran historia en la cual este propio pueblo puede ver su propia pequeña historia. Por eso Moisés le repite una y otra vez, acuérdense, recuerden, sean conscientes del tiempo. Acuérdense, miren al pasado. Y no solamente miren al pasado, sino también proyéctense hacia el futuro. Y esta es la dimensión de la teología que se conoce como la escatología. No solamente recordamos lo que Dios ya hizo, sino que miramos hacia adelante con esperanza por lo que Dios va a hacer, ¿no? Esta forma de mirar el pasado y el futuro se convertiría en un pilar central para Israel y de los cristianos también. Los cristianos hemos adoptado esta manera de ver la historia que puede ver el paso del tiempo como una narrativa, como un desarrollo, como una ruptura de la lógica del mito del eterno retorno. ¿Por qué? Porque Dios ya actuó, porque Dios sigue actuando y un día va a continuar y va a cerrar esta trama. Esta narrativa va a tener un cierre donde Dios va a cumplir definitivamente sus promesas. De alguna manera hoy se han puesto de moda, y desde hace un tiempo, las religiones orientales, ¿no? Han vuelto a hacer una moda desde hace un par de décadas las religiones orientales, pero vividas de una manera bastante occidental, digamos, ¿no? Como es una cuestión oriental, pero hasta cierto punto, ¿no? Con una buena dosis de filosofía gnóstica, con una buena dosis de nueva era, con una buena dosis de consumismo, de individualismo occidental, ¿no? Y creo que es el tipo de religiosidad que traduce muy bien el espíritu de nuestra época, porque pone no al ser humano como un todo, sino yo como ser humano en el centro de la ecuación, ¿no? Es la predicación de que yo soy el pupo del mundo, como decimos en Argentina, soy el centro de la realidad, soy la brújula moral que orienta las cosas y que me lleva a tener una fe individual, no una fe en algo, una fe en la fe, donde yo soy mi propia referencia, donde tengo que llegar a ser el mejor yo. Es un tipo de religión de autoayuda, ¿no? Yo mismo me agarro mi manita y me la tiro para arriba. Yo tengo que salir a ayudarme a mí mismo para encontrar mi propia paz interior. Y el problema, creo yo, de estas religiones individualistas de nuestro tiempo es que son bastante parecidas a las religiones imperiales de antaño, ¿no? Si antes los dioses asirios, egipcios, te decían, esta es tu situación en el mundo siempre fue así, resignate, hoy en día te dice, capaz que podés cambiar tu propia historia, pero nada más, sálvate solo. Esta es tu forma. No importa lo que tenga que pasar en el camino, el mundo va a quedar así. Lo mejor a lo que podés aspirar es salvarte solo, ¿no? Y que podemos tomar ciertas decisiones de carrera y no importa lo que eso le haga a los demás, mientras nosotros tengamos nuestra paz interior, por ejemplo. Y no importa si en ese proceso hacemos cosas de una moralidad un poco dudosa, mientras nadie nos robe nuestro potencial, por ejemplo, ¿no? Y me parece que estas nuevas viejas religiones están de muchas maneras presentes en nuestra sociedad y lamentablemente también encuentran formas de colarse en nuestra forma de ver el mundo con lentes cristianos, ¿no? Se meten en nuestras iglesias, en nuestra subjetividad y vamos asentando sin mucho debate una mentalidad bastante individualista que predica la pura autonomía del sujeto. Y convertimos esa justamente en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y de pronto vamos al súper de Dios, vamos al Mercadona de Dios y decimos, me llevo 500 gramos de nueva identidad, me llevo una lata de bondad y un poquito de esto otro, de sanidad. Pero hay otras cosas en ese paquete que no nos gusta llevarnos tanto, ¿no? La humildad, el sacrificio y la cruz y el seguimiento. Y creo que de muchas maneras este bichito de estas nuevas viejas religiones también se mete en nuestra espiritualidad cristiana y nos lleva, por ejemplo, a espiritualizarlo todo, ¿no? Porque en el fondo no importa cómo siga la realidad, mientras yo en mi mundo interior, yo me salve, ¿no? Yo tengo una espiritualidad donde me puedo relacionar con Dios y estar bien, donde Dios me ama a mí y yo lo amo a Él y fin, ¿no? Y lo que importa más que vivir en consecuencia con este evangelio que nos transformó la vida es sentir que Dios me ama y me perdona. Y no importa tanto quizás si mi propia vida está enfocada en mis propias metas y en mi propio esfuerzo y en mis propios proyectos, porque en el fondo Dios quiere que yo alcance mi potencial, ¿no?
Y quizás no importa tanto que a lo largo de la Escritura veamos un montón de llamados a poder vivir en coherencia con este Dios justo y bueno y misericordioso, lo que nos lleva a nosotros a buscar una vida de justicia y de misericordia. Bueno, eso lo podemos entender en un sentido bastante espiritual, ¿no? Lo espiritualizamos como para que no tenga tantas implicaciones, porque a veces es tan duro, tan crudo el mensaje de la Biblia, que es más fácil verla como un mensaje y un libro de autoayuda, ¿no? Simplemente para que yo pueda tener en lo profundo de mi interioridad paz, orden, esperanza. Sin embargo, la fe cristiana vive en una tensión permanente entre lo individual y lo social, entre la rectitud interior y la búsqueda de una justicia exterior, entre la esperanza personal y la obediencia y el servicio a los demás. Es amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Y no se pueden disociar estos dos factores de la experiencia cristiana. Es dificilísimo vivir así. Entonces es más fácil disociarnos y nos quedamos con puro amor a Dios, incluso si eso implica darle la espalda a nuestro prójimo, o pura búsqueda de nuestro prójimo, incluso si Dios se desdibuja en el fondo. Pero la experiencia cristiana es justamente estas dos patas. Si le sacamos una, estamos amputando el Evangelio. Si el Evangelio solamente sirve como una teoría individual, como una meditación tipo nueva era para nosotros, para encontrar paz, nos vamos a encontrar tarde o temprano con que ese Evangelio no tiene poder. Porque un poquito como dice este meme, Jesús no siempre es un amigo que te apoya, te bendice y te respalda. Jesús también va a ser ese Señor que nos venga a pedir todo. Y también va a ser un maestro que tire nuestras mesas y que exponga nuestra idolatría del corazón, de nuestra mente, de nuestras prácticas, de nuestras relaciones, que nos confronte, que nos ponga en crisis, incluso si eso hace falta que ponga en crisis nuestra identidad religiosa. Leamos los evangelios. ¿Cuántas veces los discípulos entraron en crisis profunda con su identidad religiosa? Porque estar en presencia de ese Señor que daba vuelta a las mesas implicaba que todo el tiempo tenían que estar no solamente recordando las cosas que Dios había hecho en el pasado, sino las que estaba haciendo en su propio presente, en la propia revelación de Dios frente a sus ojos. Ese evangelio que transforma los corazones, las vidas, también transforma nuestros espacios comunes, nuestra vida con otros, nuestras comunidades, nuestras instituciones, nuestras sociedades. La oración del evangelio que se hace en lo privado también es una transformación de la realidad. No se queda en la pura interioridad, sino que va desde adentro hacia afuera. No podemos quedarnos simplemente en nuestra propia burbuja personal con Dios. Si algo está pasando muy importante en esa burbuja que tenés con Dios, es natural que eso se extienda, que fluya, ¿no? Como esta visión, ¿no? De donde desde el trono de Dios fluye un río que de pronto todo lo que toca lo hace reverdecer. Estos cambios que empiezan en el corazón, eventualmente es natural que terminen afectando todo. Y me gustaría que se imaginen lo siguiente. Imagínense que el pueblo de Israel logra irse de Egipto, pero Dios no es parte de esa ecuación. Imagínense que se van de Egipto porque a lo mejor Moisés era muy picante negociando con el faraón, ¿no? Y porque sabía unos detalles sucios del faraón, entonces le dice, bueno, mejor váyanse que esto no se sepa, ¿no? Medio como una opereta actual. ¿Qué hubiera pasado si ese fuera el éxodo? Bueno, lo más probable es que este pueblo terminaría haciendo exactamente las mismas cosas que habían aprendido en Egipto. Hubieran explotado a los extranjeros, hubieran esclavizado a los pobres, hubieran matado a los niños, hubieran construido edificios lujosos para celebrarse a sí mismos. Y fíjense que todas las veces que el pueblo de Israel se olvida de cuál es su verdadera identidad y su historia, hace exactamente esas cosas. ¿Por qué? Porque están repitiendo el patrón de lo que conocen. Es el patrón de Egipto, ¿no? Se suele decir esta frase, ¿no? Lo más difícil no fue que Israel saliera de Egipto, sino que Egipto saliera de Israel, ¿no? Porque aprendemos estas prácticas. Entonces, este pacto que Dios les propone a este pueblo y que nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio,
Es el pacto que vemos en el Sinaí, con los 10 mandamientos, con un montón de leyes, con la cuestión del tabernáculo. No es simplemente una cuestión rara que tenían los judíos y que nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que decimos, qué cosas raras que hacían en la antigüedad, no entendemos nosotros. Va mucho más allá de esto. Porque en el fondo, este pacto que Dios les propone a este pueblo es la única manera de que sigan siendo libres. La única manera que este pueblo tiene de mantener su libertad es haciendo un contrato entre Dios y este pueblo. Sin disciplinar la mente, sin disciplinar las prácticas para transformar desde adentro hacia afuera, esta libertad que Dios les regalaba fácilmente se podía convertir de nuevo en tiranía. Y para no cometer estos mismos errores, este pueblo necesita un nuevo estilo de vida, un estilo que siga la ley de Dios. Por eso es tan importante esta cuestión de recordar, escuchar, obedecer. Israel aprendió en el Sinaí, y creo que nosotros también tenemos que aprender, que sin un pacto, sin un contrato, sin un acuerdo, sin entrega, sin obediencia, sin seguimiento, ninguno de estos frutos de la salvación se puede mantener. Porque fácilmente estos regalos de la gracia caen presos de la entropía. Si no desarrollamos mecanismos, si no desarrollamos un contrato con Dios, un acuerdo, una alianza, disciplinas, fácilmente volvemos a repetir estos patrones que están en lo profundo de quiénes somos. Entonces Dios le dice a Israel, ¿te gustaría no volver a ser un esclavo? Bueno, la única manera de que sigas siendo libre es obedecer estos mandamientos. Escuchar, recordar y obedecer. Y el Señor nos sigue diciendo a nosotros al día de hoy, ¿te gusta esta sensación de paz, de amor, de armonía que produce el Espíritu en tu corazón? Bueno, la única forma de que eso dure en el tiempo es escuchar, recordar y obedecer. ¿Y te gusta saberte perdonado, reconciliada con Dios? Bueno, la única forma de que ese sentimiento perdure en el tiempo y no sea simplemente un destello, una chispa, es escuchar, recordar y obedecer. ¿Y te gusta cómo el poder de Dios va cambiando esas cosas que vos no podés cambiar? Bueno, ese poder se vuelve efectivo cuando nos entregamos. Es que es escuchar, recordar y obedecer. Porque una comunidad desobediente e injusta no puede ser adoradora del Dios justo y verdadero. Israel no puede seguir siendo un pueblo entregado al pecado y al mismo tiempo ser pueblo de Dios. Es necesario justamente hacer el éxodo, salir, animarse a romper con esos patrones que uno ha aprendido. Haber hecho un pacto espiritual con Dios, un acuerdo, una alianza, implica también un montón de prácticas y de decisiones muy concretas que nos llevan a vivir vidas santas, vidas ordenadas en los parámetros del Evangelio, que se manifiestan en actitudes justas hacia nuestro prójimo. Y este molde lo vamos a encontrar clarito a lo largo del Antiguo Testamento y también a lo largo del Nuevo Testamento. Y creo que debería ser algo que nos siga moviendo el piso al día de hoy. El Dios de la vida, y con esto termino, el Dios de la historia, no solamente salva a su pueblo y cambia vidas, sino que también les enseña a vivir bien. Este Dios que cambia corazones también transforma grupos, comunidades, sociedades, pueblos, instituciones, estructuras. En ese sentido, Dios no es un Dios del solipsismo, esta doctrina que dice que todo sucede en nuestra propia mente y nada más. Dios no es el Dios del individualismo, Dios no es el Dios del sálvese quien pueda, sino que es el Dios que viene a llamar a un pueblo y a invitarlo a vivir de otra forma. Es el Dios que nos sana y que nos restaura, pero que eso es una puerta para justamente vivir vidas de tratarnos bien, de ser responsables y amorosos con nuestro prójimo, de vivir en la práctica esas cosas que creemos en la teoría. Básicamente es escuchar, recordar y obedecer. Y quiero terminar con esta última idea. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, encontramos dos frases que me parecen muy potentes. Primero dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y en paralelo dice, el que no me ama, no me obedece. Y pareciera que son como dos caminos que se presentan ante nosotros, ¿no? Dos caminos que en buena medida simplifican mucho el lío mental que a veces se nos puede hacer sobre qué significa ser cristiano, ¿no? A veces tenemos tantas doctrinas, tantas ideas, versículos bíblicos flotando, que ¿cómo hacemos para mezclar todas esas cosas? Bueno, pareciera que esto es un camino bastante simple, ¿no?
de forma sintética, Jesús parece que vuelve a repetir este llamado de Deuteronomio, de escuchar, recordar y obedecer, ¿no? Es una invitación que nos confronta y nos anima a hacernos cargo de la fe que decimos tener, a que esa fe se convierta en decisiones, se convierta en prácticas. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, pero el que no me ama, no me obedece. Me gustaría que ahí donde estás, cierres tus ojos y que te tomes 1 minuto, 2 minutos, como para meditar en esto y para que te preguntes acerca de qué implicaciones tiene esto que acabas de escuchar para vos.